moléculas pueden policondensar por existencia de grupos bifuncionales, yo voy a tener dos funciones, una A y otra B, que como son bifuncionales, cada uno contribuye con 2 veces Na, número de moléculas o grupos funcionales, y 2 veces Nb, grupos funcionales de B. Pero bueno, se simplifica el factor y entonces queda una relación entre la cantidad de grupos funcionales de A y grupos funcionales de B. Si esto está igual a un, quiere decir que está en condiciones estequiométricas como tal. Ahora, el número de moléculas totales, obviamente la suma de estos Na y Nb, y eso abre espacio para encontrar una relación en que se pueda avaliar cuántas moléculas reaccionaron en un tiempo t en relación a las moléculas iniciales como tal. Lo más importante es que es posible correlacionar con el grado de polimerización y con P, que es la fracción del grupo que reaccionaron. Para hacer esa relación se hace un simple análisis de lo que acontece en un proceso de polimerización. Y es que en un tiempo t, el número de moléculas totales, n, va a ser igual al número de moléculas que había inicialmente de la función química A, menos el número de funciones químicas A veces P, quiere decir, eso me va a dar la fracción de moléculas que reaccionaron o el número de moléculas que reaccionaron. Porque P, digamos que P es igual a 0,35. Cuando yo multiplico por el número de moléculas de A, yo voy a saber cuántas moléculas de A reaccionaron. Entonces, más el número de moléculas de B y menos el número de grupos funcionales de A por ρ. ¿Por qué coloco para determinar el número de grupos funcionales de B nuevamente el producto NaP? Porque las moléculas de B reaccionan con A, por lo tanto, es lo mismo colocar NBP que NaP. Entonces, para tratar de disminuir el número de variables, yo coloco todo en función de NaP. De esta forma, yo faço una simple organización en la ecuación y me queda entonces de esta forma la expresión, en donde yo sustituyo NB, porque en verdad yo tengo una relación entre NB y Na, que es que N es igual inicialmente a Na más, o sea, NB. Por lo tanto, yo puedo poner NB en función de Na. Y así me queda toda esta expresión. Y cuando yo tengo esta expresión en función de A, yo defino que la relación entre Na y Nb es lo que yo llamo equilibrio desestequiométrico y sustituyo entonces esa relación por eje, me queda la expresión que está aquí, que después separo, o sea, el factor, o sea, lo que hago es efectuar la operación matemática Na por 1 menos 2P más Na sobre eje, factor común eje, ahí paso esa operación y me queda la expresión 3,15, que me dice que el número de moléculas que yo tengo en un tiempo t va a ser igual al número de moléculas que yo tengo de A veces 1 más el factor de desequilibrio eje por menos 2 veces eje P sobre eje. Esto, cuando yo lo llevo a grado de polimerización, yo puedo establecer la siguiente relación. Si yo este Na y este N, yo lo defino sobre la base de que N es el número de moléculas a un tiempo t y Na el número de moléculas iniciales, yo puedo sustituir todo esto de esta forma que está aquí. Yo puedo poner que el número de moléculas iniciales de A va a ser igual a P igual 0, este término se anula,
y me queda la expresión 1 más eje sobre eje, que es esto que yo coloco aquí, NA veces 1 más eje sobre eje. Y en un tiempo t es la expresión en todo que está aquí colocada. Esa relación yo la simplifico y me queda de la forma que está escrita como 316, que me relaciona, para el caso de la policondensación, dos factores importantes que van a impactar en la masa molar. Primero, cómo se influencia el grado de polimerización con el desequilibrio estequiométrico que pueda existir y cómo ese desequilibrio va a ser más o menos acentuado en los procesos de polimerización. ¿Qué quiere decir más acentuado en el proceso de polimerización? A medida que P muda. O sea, voy a tener un impacto del factor de desequilibrio para P igual, digamos, 0,35, diferente al impacto que voy a tener sobre el grado de polimerización para P igual a 0,95. O sea, cuando la reacción prácticamente se completó. O cuando P sea igual a 1, la reacción se completó como tal. Entonces, ahí vemos que existe una relación entre el efecto estequiométrico y el grado de polimerización o masa molar en el transcurso del proceso como tal. ¿Dúvidas de esa parte? No, hombre, No. Bueno, aquí un slide para ilustrar exclusivamente el efecto, o sea, que lo que acontece como tal. Por ejemplo, yo coloqué un caso en que es igual a 1 y P igual a 0,9999. Quiere decir, un primer caso en el cual las cuantidades de los monómeros con funcionalidades diferentes son iguales, o sea, es una relación estequiométrica que está aquí, y avanzó la reacción prácticamente hasta el final. 0,9999, porque teóricamente no llega a 1 nunca. Ya falé por qué, porque es imposible casi extraer los productos de condensación para que el equilibrio se desloque. En ese caso, utilizando la ecuación 316 anterior, el grado de polimerización es 1000. O sea, hay 1000 unidades que condensaron formando la cadena polimérica. Ahora, si yo tengo 5% de exceso de una de las moléculas, sea el diol o el diácido, cualquiera una, quiere decir que yo voy a tener que Na, digamos, yo tengo un mol, por cada mol de Na voy a tener 1,505 mol de B. O sea, si por cada mol de Na yo tengo 1 mol,05 de B, quiere decir que yo tengo 5% más de B que A. Eso me da un factor de desequilibrio igual a 0,9524. Muy próximo de 1, muy próximo a que tengan cantidades iguales. Entre tanto, para el mismo avance del proceso, vemos que cuando yo utilizo la ecuación 316, eso reduce el grado de polimerización drásticamente. Cayó para 39,4. Cuando son iguales a 1000, ahora son 39,4. Cayó prácticamente más de la mitad. Cayó más de la mitad. El tamaño de la cadena polimérica, el grado de unidades repetidas. Aquí se repiten 1000 unidades, aquí se repiten 39 unidades en la cadena polimérica. Entonces hay un impacto grande. Entonces la estequiometría es importante. Y eso en la industria es un problema. O sea, un problema no, exige un control de calidad muy grande. Y por eso la industria, ¿qué hace? Paga por monómeros bifuncionales que sean complementarios. O sea, ellos tratan, aunque es mucho más caro, en lugar de hacer una reacción entre diácido y un dialco, utilizar hidroxiácido. Sale más caro el monómero, pero el control del proceso se simplifica como tal. Como he falado, el grado de polimerización varía tanto con el avance de la reacción con P como con eje como tal.
Y esto es importante analizarlo. Cuando eje es igual a 1, ¿no? Yo puedo analizar que el avance del proceso tiene un impacto sobre la masa molar, que muda ese impacto con las cantidades relativas de monómeros. Observen, aquí es un gráfico que es grado de polimerización en el hecho de la Y y en la abscisa eje, desequilibrio estequiométrico. O sea, a medida que yo avanzo aquí en el hecho de la abscisa a la derecha, yo tengo mayor cantidad de un monómero en relación a otro. Al inicio tengo igual cantidad 1, después 0,99, 0,98, 0,97, o sea, yo voy aumentando la cantidad relativa de uno de los monómeros. Y vemos que, digamos, para una reacción que avanzó hasta el 97%, ese efecto se hace poco significativo. Ya para 98 se hace un poquillo más significativo. Pero para un avance pronunciado, el efecto es significativo. O sea, ¿qué efecto yo estoy refiriendo? A la grado de polimerización. Vean que a medida que el desequilibrio aumenta, el grado de polimerización cae bruscamente. A medida que la reacción avanza, es decir, para los primeros estadios de la reacción, no se puede percibir ese efecto. Se percibe ya en los estadios finales de la reacción. Es importante entender ese comportamiento cualitativo que tiene el factor estequiométrico. Ese desequilibrio no necesariamente se origina producto de cantidades diferentes de los monómeros que se utiliza. A veces la presencia de impureza. Digamos, usted va a hacer la polimerización de un dialco con un diácido, pero su dialco está contaminado con pequeñas cantidades de alcohol, que es monofuncional. Bueno, esa funcionalidad en exceso de ese monofuncional origina un desequilibrio estequiométrico y tiene un impacto también porque él origina puntos de terminación del crecimiento de la cadera como tal. Entonces las impurezas también, o sea, el nivel en las policondensaciones cuando se hacen con monómeros complementares se tiene que controlar mucho la cantidad relativa de los monómeros y la pureza de los monómeros, porque ambos pueden contribuir al desequilibrio estequiométrico que tenga un impacto en reducir la masa molar del polímero que se obtiene para P próximo al 100% o a la unidad, P igual a 1 o 100% conversión como tal. Esto es una tabla resumen de lo que hemos hablado. Aquí lo único es que se define que el grado de polimerización numérico estadísticamente se puede definir como la sumatoria de x p a la x menos 1 por 1 menos p, donde no se puede confundir este xn es grado de polimerización, más este x es el número de ligazones que se forman a medida que va creciendo el polímero. Está relacionado con el grado de polimerización, obviamente, pero tiene focos diferentes. Son el número de ligazones. Por ejemplo, un polímero que tiene 3 unidades monoméricas ligadas, él tiene 2 ligazones covalentes, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene que va a tener un efecto estadístico sobre el grado de polimerización. Pero el resultado final de ese análisis estadístico es el mismo que la gente fe cinéticamente, tiene la misma expresión que relaciona una cosa con el otro. Y la expresión de grado de polimerización no numérico, sino ponderal, no es 1 sobre 1 menos P, sino 1 más P, 1 menos P, y se deduce de la expresión estadística 3,27, no se deduce cinéticamente. Y lo importante es que nos va a permitir relacionar XN y XW, o sea, la relación entre ponderal y numérica,
nos va a dar una reacción entre 1 más P, que es el nivel de dispersión que tenga esa polimerización. A medida que P sea mayor, yo voy a tener una dispersión mayor que 1. Un sistema con una masa ponderal, un grado de polimerización ponderal y un numérico igual a 1 es aquel en que todas las cadenas tengan el mismo tamaño. A medida que se distancia de 1, crece mayor que 1, yo voy a tener una fracción de moléculas con un tamaño y otras con otros tamaños. O sea, hay una dispersividad mayor. Teóricamente, en la estadística llega a que el valor máximo de esa dispersión es 2, porque P, el valor mayor de P es 1 y 1 más 1 da 2. Claro que en la práctica hay otros efectos que contribuyen y se atinguen a veces hasta por dispersiones mayores, pero teóricamente es 2 el máximo de polidispersión para un policondensado como tal. Si el monómero no es bifuncional, tengo una funcionalidad mayor que 2, ya el comportamiento es diferente. Y eso es lo que acontece con los termofixos. Los termofixos, en verdad, son policondensados en la mayor parte de los casos. Hay poliadicionados, pero cuando tengan más de una insaturación. Pero bueno, en la mayoría son policondensados que se forman porque tienen una funcionalidad mayor. Originan ramificaciones que forman unas redes entrecruzadas espacialmente y que tienen características de termorrígido, o sea, no muda su forma con la temperatura. Aquí en esta parte, cuando usted hace una polimerización no lineal entre un monómero bifuncional que es representado por el traciño vermelho, que representa el ácido adípico, que es un diácido, y la glicerina, que es un trihidroxialco en 3 grupos H, yo tengo que el proceso va formando una estructura del tipo representado en el esquema. Es decir, va formando una red espacial hasta un momento en que él deja de ser líquido y pasa a un estado sólido que se denomina punto Shell. Que a partir de ahí toda la reacción acontece con otras características diferentes a las de una solución. En este caso es necesario definir el concepto de funcionalidades. Funcionalidades va a depender del número de funciones que tenga cada unidad monomérica sobre el número total de unidades monoméricas. Es decir, si yo tengo la glicerina, yo tengo, digamos, tres moléculas de glicerina con funcionalidad 3, yo tengo entonces que 3 por 2 son 6, dividido entre 3 da 2, que es la funcionalidad de mi especie participante en la policondensación. En el caso, por ejemplo, de la reacción entre la glicerina y el diácido, yo tengo, digamos, una molécula, por cada molécula de glicerina, 3 funciones químicas. Y por cada molécula de ácido tengo 2 funciones químicas. Entonces yo voy a tener 3 por 1, 3 funciones por 1 serían 3, más 2 por 1 serían 5, como tal. O sea, tengo que analizar en función de las cantidades y el total serían 2 moléculas. Entonces sería una funcionalidad 2,5. O sea, hay que hacer el cálculo en función de esto. El grado de polimerización va a mudar con la funcionalidad de una forma expresiva, porque a mayor funcionalidad, gente que está aquí trabado esto, a mayor funcionalidad, aquí, a mayor funcionalidad, usted va a tener un valor más próximo, más un grado de polimerización que va a estar
va a tener un impacto mayor en el grado de polimerización. Un valor que va a estar dependiendo del P, o sea, la fracción del grupo que reyeron, va a depender del avance del proceso. Para que ustedes entiendan, vamos a colocar una ilustración. Yo tengo aquí dos monómeros. Yo tengo 6 moléculas en la mixtura 1 de monómeros bifuncionales A. Claro, no se tiene un número de 6 moléculas, se tienen millones de moléculas, pero estoy tratando de simplificar para ilustrar. 6 moléculas de monómero A, que es bifuncional, y 6 de monómero B bifuncional. Aplicando la relación de funcionalidad que vimos anteriormente, yo voy a tener 6 por 2, 12, más 6 por 2, 12, 24. 24 entre 2, entre 12 moléculas, 24 entre 12 moléculas, da una funcionalidad media de 2. Si yo aplico esta relación, para cuando se alcanza un grado de polimerización de para un avance igual a 90% del grupo que reyeron, o sea, P igual a 0,9, el grado de polimerización va a ser 18, según esta relación que está aquí. Cuando aumentó a 95, ya duplicó el grado de polimerización cuando yo tengo funcionalidad 2. Sin embargo, cuando yo tengo una funcionalidad mayor, ya no duplicó, se hizo 10 veces mayor, porque la funcionalidad en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser 1 por 3 más 5 por 2 son 13, más 6 por 2, 12, serían 25. 25 entre 12 da 2,1. O sea, tengo una funcionalidad aquí mayor que aquí. Solamente con esa mudanza de funcionalidad, vean cómo crece el grado de polimerización de una forma más acentuada en el caso. Como crece de forma más acentuada, sí, esto no estamos viendo, más acentuada en el caso de la funcionalidad mayor que 2 en relación a la funcionalidad de 2. Y eso hace también que el punto Y se atinja más rápidamente como tal. O sea, para un avance del proceso más bajo. Existe una relación que existe entre el grado de la fracción de grupo que reyeron y la funcionalidad que es igual a P igual a 2 sobre F. Si yo tengo una funcionalidad 2, el punto Y solo se alcanzaría para P igual a 1. O sea, en el primer caso de estos monómeros bifuncionales, solo atingiría el punto Y cuando se polimerizó todo el monómero, lo cual es prácticamente imposible. Sin embargo, para 2,1 se alcanza con un grado de conversión B menor, o sea, para una funcionalidad menor. ¿Dúvidas de esta parte? Eu entendi. Eu entendi, professor. Bom, yo voy a hacer lo siguiente. Solo un minuto. Aquí se me trabó esto. Yo voy a enviar una lista. O sea, voy a postar una lista. Ya Lisandra la tengo, porque me la pidió antes, pero yo normalmente la voy a postar siempre después de la hora, porque ya no tenía acceso, parece, a lo que he puesto, pero bueno, ya ahora debe tener. Yo voy a postar ahora mismo, voy a postar una lista y los slides de este tema 2. Professor, a lista que o senhor me passou é de polímeros 2. ¿Cómo? A lista que o senhor me passou é de polímeros 2. No, yo posté la de polímero 1 también, ¿no? Sí, dice ver Não, ahí. não, foi só de polímeros 2. No, está certo. Yo lo que posté fue el tema.
¿Qué es eso? Está errado esto. Está cierto.